Dios les bendiga, hermanos. Está bienvenido cada uno a la casa del Señor en esta tarde. El Señor ha sido bueno. Su misericordia ha estado con cada uno de nosotros. Vamos a ir, hermanos, a la carta a Romanos. Romanos capítulo 3. Carta a los Romanos capítulo 3, versículo 21, vamos a estar leyendo. Romanos 3, 21, leemos hasta el 23. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Puede sentarse. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno el Señor, hermano. Grande es su misericordia y nos permite estar en este lugar. Hemos, hermano, tenido esa bendición de haber podido estar en la vigilia anoche, haber podido estar en el culto de esta tarde, y el Señor ha sido bueno y nos ha bendecido como Él le ha parecido bien. Gloria al nombre del Señor. Hemos leído un pasaje donde dice la palabra del Señor que haciendo, hermanos, recordando nuestra condición, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía, hermano, ayudarse por sí mismo. Había una falta y era el pecado, y Pablo les recuerda a los romanos que había un problema, y es que todo ser humano vino con esa deficiencia en cada uno de nosotros, que en nuestra propia cuenta no podemos agradar a Dios. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia del Señor. Dice Isaías también, en Isaías 53:6, dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada quien agarró para su lado a pecar, apartados, alejados de Dios. Pero Dios, en su misericordia, proveyó, hermano, el acercamiento a Él, el poder estar a cuentas con el Señor no es de parte de nosotros, sino de parte de Dios. Ya que nosotros, por nuestra propia obra, no podemos salvarnos, no podemos agradar a Dios tampoco. Pero en su grande misericordia proveyó nuestro Dios a nuestro Señor Jesucristo para salvación, para todo aquel que en Él cree. Por eso es que dice lo que hemos leído. Dice la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ahí está la justificación de cada uno de nosotros para todos los que en Él creemos. La importancia de seguir creyendo en el Señor en estos tiempos finales es más grande, porque de la única manera que vamos a agradar a Dios es creyéndole a Él, y el Espíritu Santo viene y mora en cada uno de nosotros, y nos va a ir ayudando para que en nuestro caminar sea un caminar conforme a lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Nos hemos gozado en esta tarde, y eso es precisamente lo que Dios quiere con su pueblo. El Señor quiere bendecir a su pueblo con su Espíritu Santo. Dice que el hombre, por malo que sea, sabe dar buenos regalos a sus hijos. Dice, ¿cómo no nos dará de la misma manera Dios su Espíritu Santo? O sea que el regalo más grande que tiene para cada uno de nosotros en nuestro caminar cristiano es el Espíritu Santo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, me iré, pero no los dejaré solo. Mandaré a otro consolador para que esté con vosotros todos los días que estemos aquí en la tierra. Entonces es un regalo que Dios nos da para que pueda ir con nosotros bendiciéndonos el camino. Como hablábamos anoche, la bendición no viene de parte de la tierra. La bendición del cristiano viene de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Si usted y yo anhelamos esto,
esto Dios lo va a dar porque lo anhelamos y se lo pedimos, ¿verdad? Porque es algo que hay que anhelarlo y hay que pedirlo. Hay momentos, hermanos, que usted y yo tenemos que entender que el Señor se ha apartado por algo, por alguna cosa que usted y yo hemos hecho, y es necesario pedirle perdón a Dios, porque no hay otra cosa que hacer más que pedirle perdón a Dios, porque pagarle no podemos, pero podemos pedirle perdón. Y cuando le pedimos perdón, el Señor nos perdona. ¿Cuántos sabían que el Señor nos perdona? Por eso es que el Señor dice que es necesario que nosotros perdonemos, porque Él perdona. O sea que si nosotros queremos ser como Él, lo primero que tenemos que aprender es aprender a perdonar. ¿Cuántos le alaban al Señor? Es difícil, ¿verdad? Hay gente que dice, no, esto es difícil. Es difícil, pero ese es el carácter de Dios. Queremos aprender el carácter de Dios, hay que aprender a perdonar, porque eso es condicional. Que el Señor nos perdone a nosotros, es condicional que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. ¿A cuántos los han ofendido? Entonces hay que aprender a perdonar a los que nos han ofendido. Amén, hermano. Hay que aprender a perdonar a los que nos han ofendido. A usted lo han ofendido, usted es un candidato para perdonar. Aleluya. Entonces, cuando entendemos eso, dice que así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así nos van a perdonar en el cielo, pero hay que buscar el perdón. ¿Cuántos le alaban al Señor? Entonces hay que buscar el perdón del cielo, hay que pedirle perdón al Señor. El que le pidió perdón al Señor en esta tarde, lo bendijo el Señor. Amén. Usted levantó su voz y le dijo, Señor, perdóname, porque el Espíritu viene el Espíritu Santo de Dios lo convence de pecado. Y es el Espíritu Santo de Dios que llega al corazón y llega a lo más profundo y le dice, es necesario que pidas perdón. Por eso se abre la boca y se pide perdón al cielo, por la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y entonces podemos ser perdonados del cielo y nos bendice con su Espíritu Santo. Inmediatamente, ¿cuántos le alaban al Señor? Entonces, por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Cuando dice no hay distinción, no hay diferencia, todos pecaron. Sean los escribas, los fariseos, sean los antiguos, sean los más nuevos, sean los grandes, sean los viejos, todos, dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la presencia de Dios. La gloria a Dios es la presencia de Dios. Entonces, habíamos sido desechados, privados de la presencia de Dios. Un ejemplo que podemos ver es que alguien que está privado de algo no tiene acceso. Un ejemplo es los que están presos. Los que están presos están privados de la libertad. Se les evita tener contacto con la gente libre. Ellos están privados de la libertad, ellos están presos. Y como presos, ellos están excluidos de la presencia de todos los libres. ¿Cuántos le alaban al Señor? De la misma manera, en esa condición estábamos usted y yo antes de venir a Cristo. Y algunos aún viniendo a Cristo siguen todavía privados. Estábamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado era como le podríamos llamar las rejas de la cárcel, donde hay, en los países de nosotros hay, en vez de ventanas, hay hierro, ¿verdad? Están los tubos de hierro que no permiten que el preso salga. Porque, y eso es para que no se ahoguen, porque aire no hay aire acondicionado. Es para que no se ahoguen. Para que no digan, los encerraron en unas paredes ahí y se ahogaron. ¿Por qué no digan eso? ¿Verdad? No es que les importe, pero está el hierro en los abiertos donde sería ventana, ¿verdad? Para que entre algo de luz, están esos tubos para no dejar que la persona salga. Porque lo que hay en el perímetro es paredes de cemento. Entonces ellos no pueden ver a nadie afuera. Se miran entre ellos los que están en la reja. Ellos están privados de la libertad, privados de poder ver el exterior, de poder ver la gente libre. No hay ventanas como aquí, ¿verdad? Aquí hay ventanas de vidrio para evitar de que el aire de afuera se entre o el de adentro se salga. Entonces, pero lo que hay es algo que no permite que ellos tengan contacto con el exterior. Entonces ellos están privados. De la misma manera, dice que usted y yo estábamos privados, estábamos excluidos, estábamos alejados de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Por la razón del pecado.
Entonces, por eso es que es importante que hoy en Cristo no caigamos en la misma situación, ¿verdad? Porque aunque estamos en la iglesia, pero podemos ser excluidos de la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo? Mientras un pueblo se goza en la presencia del Señor, un pueblo puede estar excluido en el mismo cuarto. ¿Me está entendiendo, hermano? En el mismo lugar, en el mismo auditorio, en la misma sala, puede haber un pueblo en la presencia de Dios y un pueblo excluido de la presencia de Dios. Por eso es importante erradicar el pecado, sacarlo de nuestras vidas, evitarlo para que no nos estorbe para poder tener esa comunión con Dios. ¿Cuántos le alaban al Señor? Le estoy hablando de una manera, hermano, sin gritos, sin mucho grito, porque hay hermanos que me han dicho que le duelen los oídos. Pero lo que le quiero decir yo, hay hermanos que hoy con los niños que vienen naciendo, los niños de antes, ellos estaban acostumbrados, se dormían en medio de los gritos, aleluya. Mientras se gritaba y se subía el volumen, los niños se dormían ahí, se acostumbraron. Igual usted se dormía en medio de los gritos, ahora le estorban los gritos para dormir. Gloria sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Pero lo que yo le quiero decir es que aunque no le esté gritando demasiado, ¿verdad? Exageradamente, pero le estoy diciendo algunas verdades de la Biblia, ¿verdad? No le estoy diciendo verdades de cosas que yo le sepa, sino que le estoy diciendo las verdades a la luz de la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. No procuramos conocer la vida de los demás, sino que procuramos guiarnos por la palabra, y si la palabra nos encontró, nos encontró. Que la gloria sea para el nombre del Señor. Entonces, mientras estamos en el mismo cuarto, puede haber un pueblo en la presencia del Señor, incluido, conectado, acercado a Dios, y un pueblo que no está acercado a Dios, está alejado, está excluido de la presencia de Dios. En el mismo cuarto. Vea qué tremendo es esta parte espiritual. La importancia de evitar, de excluir de nosotros, de nuestra dieta diaria, el pecado, para que estemos siempre cercanos a Dios, para que siempre estemos, hermanos, siendo parte del pueblo del Señor, porque por medio de Cristo es que nosotros nos acercamos a Dios. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas se quedaron atrás, ya no se practican más ahora todas las cosas que hacemos son nuevas en Cristo Jesús. Yo les hacía, por los hermanos que se han agregado a la iglesia últimamente, yo les hacía a ustedes hace un tiempo una comparación de que si yo tengo una botella de agua y a lo mejor hay unos sobrecitos que venden que nosotros ya le llamamos fresquito, no sé cómo le llaman aquí, chibola o nada. Pero son unos colores que le dan sabor al agua, ¿verdad? Vamos a poner un color rojo, ¿verdad? Vamos a poner ese color rojo y entonces tenemos la botella de agua y tenemos la bolsita de color rojo, ¿verdad? Entonces mientras una está en un lugar y el otro está en otro lugar, hay dos cosas separadas, ¿verdad? Pero si yo vengo y abro ese sobrecito y se lo pongo a la botella, ahora ya esa botella se unieron dos, el color con el sabor y el agua que es clara. La agua ya no sigue siendo clara, ahora es roja. Sí, ese fue el color que le echamos. Y ahora ya están mezclados, están juntos. Y usted no puede sacar el rojo y el sabor del agua. Se unieron y están juntos. Y yo les decía a ustedes en el tiempo anterior que esa es la manera, un ejemplo, de que ahora estamos en Cristo. Amén, hermano. Y ahora que estamos en Cristo, somos nueva criatura. Ya no somos lo mismo. Y para los que... Ahí me disculpan ustedes que ya son el coro, ya los tengo cansados a ustedes. Pero hay algunos que les es de bendición aquellas cosas que a usted lo tienen aburrido. Les son de bendición. Porque ahora que somos parte de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, ahora las cosas son diferentes.
son todas hechas nuevas. Y si estamos en Cristo, dice que lo primero que se nos va a notar es que somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Y yo no sé qué usted le entiende por nuevo. Pero nuevo, hermano, es algo que no tiene tendencia a nada ni mañas de nada. Es completamente nuevo. Aleluya. El tiempo nos va dando experiencias, nos va dando oportunidades de ir conociendo la vida, las cosas que suceden y vamos aprendiendo. Un niño, cuando él es bebé, él no sabe que cuando usted levanta la mano es para pegar. Él no sabe. Él no se aparta, él no se cubre, él no hace nada más que, él no sabe. Porque él es nuevo cuando le alaban al Señor. Él es nuevo en esto. Pero después de que le suenan unas cuantas veces, ya aprende que cuando levantan la mano es a darle que van. ¿Verdad? Que no se le debe pegar a los hijos con la mano. Bíblicamente es con una vara. Allá nosotros le llamaban, sí, bíblicamente hablando, sí, al niño no se le debe pegar con la mano. Bíblicamente hablando, le llama la vara. A nosotros nos enseñaron que se llamaban chilillos. O una, ¿verdad? Sería una rama, va, para que me lo entienda, porque mi idioma es diferente a lo mejor al suyo. Pero era una vara, una rama, cortada las ramitas para que no tenga con qué espinar, un pedazo que salga más que el otro, sino que sea liso completamente. Y con eso se castigaba al niño. No a lo loco, sino depende la falta. Pero primero es la palabra, primero es la enseñanza. Esto no se hace, esto no se le enseña. Y si no, si desobedece, entonces va a la vara con el temor de Dios. Entonces el niño aprende, la experiencia lo va enseñando, pero él era nuevo, él no tenía conocimiento. Por eso es que, ve cuando los hermanos presentan a los niños, uno los puede cargar y ellos a veces lo vuelven a ver a uno y uno ve en su mirada su inocencia. No tienen maldad en su mirada, no tienen ellos en sus ojos, no me conocen. Ahora ya los niños grandes ya me conocen. Y como me conocen, no me saludan. ¿Ha visto eso usted qué pasa? Que si usted no se aparta, se lo llevan encima. Y somos nueva criatura. Ahora, si fuéramos, verdaderamente entendiéramos lo que es estar en Cristo, yo estoy haciendo la obra de Cristo. Si usted está en Cristo, usted me amaría porque yo estoy haciendo la obra del Señor. ¿Me está entendiendo usted, hermano? Jovencito, jovencita. Hubo una niña que hace varios años me hizo un dibujo a mano y ahí lo tengo guardado. Había inocencia en esa niña. Va a llegar un tiempo que va, pero si se mantiene en Cristo, ese amor va a estar ahí siempre. Cuando le alaban al Señor, va a estar ahí, siempre va a estar ese amor, porque el Señor limpia todo lo malo lo saca, todo lo malo lo saca. ¿No? ¿No lo cree usted? El Señor es así. ¿Y sabe dónde se fija más el Señor? Es en la iglesia. ¿Dónde se fija más el Señor? En el templo. Sus ojos los tiene puestos ahí. ¿No lo cree usted? Cuando llegó al templo de Jerusalén, dijo, esta casa debería de llamarse casa de oración, pero ustedes han hecho un relajo de ella. Y se enojó, un enojo santo. Hizo un azote. Aquí yo nunca he agarrado un azote para sacarle los bueyes que anda metido, para sacarle los pájaros que se le han metido en la cabeza.
¿Cuántos le alaban al Señor? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Nueva criatura. Y vea bien, hace bien claro, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, miren ahora, todas son hechas nuevas. Todo es nuevo en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué le parece esa ilustración de cómo es el estar en Cristo? Mire, hermano, el que está en Cristo le puede pegar el sol, le puede pegar el frío, le puede pegar lo que quiera, pero él sigue estando en Cristo. Sigue estando en Cristo. Y Cristo en él. Y cuando venimos y alabamos a Dios, hay un gozo. ¿Usted cree que no hay un regocijo de Cristo cuando Él iba al Getsemaní, al Monte de los Olivos, a orar y a hablar al Padre? Había un gozo, había un regocijo. No, no lo cree. Al punto que narra la Biblia que cuando el Señor va a orar, y cuando va a orar es porque está ora. Por eso se llama oración, no se llama minutada o minución. Se llama oración porque hora pasaba hablando con el Padre. ¿Cuántos le daban al Señor? Iba a orar y llegó un momento que el Señor era tanto el gozo y aquella experiencia conectado con el Padre que cambia de semblante el Señor. Y los que están con Dios se hacen presentes. Aleluya. Y Pedro los puede ver. Y dice, óigame, esto está tremendo, esto está lindo. Yo quisiera que no terminara, quiso decir Pedro. Yo quisiera que esto no terminara. Porque se presentó Jesucristo en gloria. Elías y Moisés. Y dijo, hagámosles un ranchito a cada uno, porque yo los quiero seguir viendo, que no se me vayan de aquí. ¿Cuántos han estado en una atmósfera que han querido que no se termine? ¿Cuántos pueden decir amén? A Pedro le pasó. Porque hablaba con el Padre. Y no se cansaba de hablar con Él. Y se hacía notorio que el cielo se había conectado con la tierra. Gloria al nombre del Señor. Porque el entrar en Cristo es entrar en comunión con el Padre. Uno en Él y Él en uno. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Eso dice la palabra. O sea que hay un gozo de parte del cielo con la tierra, porque usted y yo somos tierra. Y hay una alegría, hay un gozo que no se puede explicar, que nos llena, que nos hace querer más. Gloria al nombre del Señor. Pero eso no lo podemos experimentar si estamos excluidos. Yo le quiero decir que hay que estar redimidos. Hay que estar cercanos a Dios. Dice que el altivo, el Señor lo ve como excluido. Lo ve de lejos. No hay comunión. Eso es lo que quiere decir, que no hay comunión. Note esta comunión. Anoche, bueno, hoy en la mañana, ¿va? Hoy en la mañana, estábamos en esa cocina y no cabíamos ahí. Un montón de hermanos, pero hacíamos espaciecito porque algo nos llevó ahí. Y eso fue Dios. Porque el deseo de hacer los tamales no lo pone el diablo, eso lo pone Dios. Y las ganas de comer los tamales también la pone Dios. El café también lo pone Dios. Porque Dios provee comida al que tiene hambre, al que puede comer. Entonces, y había esa comunión
¿verdad? Entre los tamales y el pan. Por cierto, hoy había bastante pan. Y calidad de pan. Variedad de pan. Chulada de pan. Y chulada de hermanos también, comiendo en alegría, en armonía. Eso era bonito ver eso. ¿Verdad que? Entonces no había exclusión, había una comunión. Éramos cercanos, estábamos ahí, hermano, que uno hablaba y no podía hablar porque es que estaba buena la cosa. Entonces, había, hermano, ahora los que no estuvieron, ¿les parece? ¿Y de qué están hablando? No los excluimos nosotros, se excluyeron ustedes solos. Amén, hermano. Se lo digo en el nombre del Señor. Que hubiera estado con nosotros, había suficiente para todos. ¿Sabe que cuando, mire, sucede esto en el camino del Señor, aunque sea poco lo que tenemos, pero queremos dar, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Abunda. Comienza a aumentarse. Comienza a aumentarse lo poco que tenemos, pero como lo estamos dando de corazón, se aumenta. El café aguanta, la leche avanza, el azúcar también, el pan se aumenta, los tamales se hacen más. Usted me dice, hermano, usted está exagerando. No, ese es el camino del Señor. Así hace el Señor. Cuando no hay, pero alguien deposita de corazón en la canasta lo que tiene, se hace bastante. Y usted puede decir, óigame, pero cada hermano se come 5 tamales y usted se hace cuenta y dice, óigame, alguien trajo tamales. No, nadie trajo tamales, el Señor los aumentó. Así trabaja Dios. Entonces hubo esa comunión, y estábamos todos cerca en una sola cita, en un solo lugar, experimentando una misma cosa. De la misma manera es Dios. Dice que al altivo lo ve de lejos, no hay comunión, pero aquel que se humilla, aquel que viene con su corazón contrito y humillado, lo siente cerca, no lo desprecia. Aleluya. Amén, hermano. Lo tiene ahí al lado, cerquita. Dice, abre la puerta y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Así habla la palabra. O sea, está adentro. Si estamos en Cristo, hermano, tenemos la victoria más grande que en la vida pudimos haber conseguido. Porque ahora somos parte de ese cuerpo. Dice que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, ahora venimos, lo que antes éramos lejanos, éramos extraños, éramos excluidos, ahora somos su cuerpo. ¿Qué le parece? Somos el cuerpo de Cristo, juntamente con Él, representados en el cielo, sentados a la diestra de Dios Padre. ¿Le parece la victoria, hermano? Es como para sentirse contentos, sentirse alegres. Hoy nos vamos a presentar al culto de oración y vamos a orar, vamos a hablar con Dios, vamos a pedirle al Señor. Mire, hermano, Jesucristo era Dios en la tierra. Pero como Él estaba en el cuerpo de humillación, en el cuerpo humano, en el cuerpo de tierra, Él necesitaba reportarse todos los días al cielo. Y dice que Él tenía ese hábito de irse todos los días al Monte de los Olivos para ir a hablar con el Padre. Padre, mira cómo me está pasando. Dice que si Él hubiera pedido al Padre cuando Él estaba orando, en el momento que Él fue a orar antes de que lo capturaran, dice que Él oraba tan intensamente que sus gotas de sudor, o sea, Él sudaba. Sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, lo que salía de su frente, de su cuerpo, eran como gotas de sangre. Era tanto el dolor que Él sentía viendo lo que venía. Pero si Él le hubiera pedido al Padre que mandara legiones de ángeles para que pelearan por Él, para que no lo agarraran, Él hubiera sido librado, su carne mortal hubiera sido librada. Pero Él no lo quiso así, porque Él sabía que era necesario pasar por eso para comprarnos de nuevo. Porque usted y yo estábamos vendidos al pecado, excluidos de la presencia de Dios. Y si no es por el sacrificio perfecto de Cristo, siguiéramos excluidos y no hubiera oportunidad de podernos acercar a Dios. Mas ahora, por el sacrificio perfecto de Cristo, entramos en Cristo y nos hacemos cercanos a Dios. No extraños, sino gente, una nación santa.
¿Verdad que eso fue lo que Jesucristo se compró? Un pueblo escogido, una nación santa, pueblo comprado por Dios a precio de sangre. ¿Hay por qué dejar el mundo? Sacudirnos la basura del mundo y apegarnos a la santidad de Cristo. Amén, hermano. Sed santo, dijo el Señor, porque yo soy santo. Así dijo el Señor. En Levítico dijo, limpiados de vuestros pecados, sed santo, porque yo soy santo. Pedro solamente repite una vez más lo que en el Levítico se había escrito. Porque el que está en Cristo, hermano, tiene el carácter de Cristo. Yo no tengo un miembro que se me revele. Estoy hablando de mi cuerpo, porque yo no tengo miembros. Los miembros son de Cristo. Los miembros de la iglesia son de Cristo. Pero yo, hablando de mi cuerpo, no tengo un dedo, no tengo una... Bueno, hay una que se quiere revelar, pero ahí le estamos orando al Señor para que quite el dolor, ¿verdad? Pero hasta hoy no tengo un miembro que me diga, no quiero ir al culto. No quiero ir a la vigilia. No tengo un dedo del pie, no tengo un pie, no tengo una pierna. No tengo un miembro en mi cuerpo que se rehúse a lo que yo decido hacer. Con la excepción de algún tendón que no quiere estirarse bien, pero a la fuercecita lo llevamos. ¿Cuántos le alaban al Señor? A la fuercecita lo llevamos. No quiere arrodillarse, a la fuercecita lo arrodillamos. No quiere, ¿me entiendes? Hay algunas cositas ahí que no quieren, pero a la fuercecita lo llevamos. No hay un miembro que se haya rehusado a ir conmigo. Y entonces usted, porque si es miembro de Cristo, ¿por qué se rehúsa a lo que el Señor lo manda a hacer? Aleluya. Amén, hermano. Si estamos en Cristo, estamos unidos, hermano. Cuando vamos al bautismo, es la oportunidad más física que se puede ver, la ilustración más física, cómo nos unimos, ¿verdad? En el bautismo nos sumergimos en el agua, nos hemos unido con Cristo. Somos uno solo, nos unimos en uno solo ahí. ¿Y por qué nos desertamos? ¿Por qué se nos pega esa ganas de desertarnos? Si nos unimos al Señor. Aleluya. Entonces, eso nos viene a unir a Cristo y ahora somos cercanos a Dios. Ahora somos vistos por Dios. Mire, no nos presentamos. Yo le voy a dejar este pensamiento. Cuando venimos al culto, venimos y juntos nos presentamos delante de la presencia del Señor. No es que no andemos en la presencia del Señor, Él nos ve todo el tiempo. Pero con nuestras palabras, con nuestros hechos nos presentamos. Hay gente que dice, hermano, no es necesario que usted se vista así para estar en la presencia de Dios. Posiblemente no sea necesario. Yo estoy en la presencia de Dios aunque esté desnudo. Pero, como todos unánimes nos presentamos, así como cuando toca ir a las cortes, por alguna razón me ha tocado, en alguna ocasión me ha tocado visitar un edificio, no es que yo demande a nadie. No hay necesidad. Si Dios, no hay juez más perfecto que Dios, a ese se le dejan las cosas. Entonces, me ha tocado que ir por alguna razón a un edificio de la corte. Y uno ve ahí lo que demandan. Demandan reverencia. Cuando le mandan la hoja para que vaya a la corte, le dicen la lista de todas las vestimentas que no puede llevar a la corte. Porque va a estar en la presencia del juez, de un hombre mortal de la tierra. La mujer no puede ir con una camisa que tiene nada más una tirantita, así una cinta. O a ir enseñando el ombligo. O a ir en chores. Le mandan a decir cómo tiene que presentarse para estar delante de la presencia de su majestad. De un hombre mortal, con un camisón negro. Entonces, si yo me voy a presentar delante de la presencia
de mi Dios. ¿Cómo yo no me voy a preocupar? Yo no ando así en todos lados, no. Pero si yo voy a venir y voy a estar en la comunión del cuerpo de Cristo con los hermanos para alabar juntos, unánimes a nuestro Dios, yo me voy a vestir así. Y no me cuesta. Hay hermanos que dicen, el pantalón ya está viejo. Sí, pero es mío. Y me lo pongo con reverencia a mi Dios. No para que vean ustedes que miren, yo me pongo la camisa más cara o me pongo el pantalón más caro o los zapatos más caros. No. Me visto para Dios. ¿Me está entendiendo? No me pinto para Dios. Porque hay gente que para estar en las cámaras se pinta. ¿Verdad? Estoy hablando de hombres. Ya no digamos las hermanas, por vanidad se pintan también. Me corto el pelo para mi Dios. Y esto me lo enseñó ese viejito que está ahí. Me enseñó a cortarme el pelo como hombre. Eso me lo enseñó desde chiquito. Él me cortaba el pelo. Por los que no sabían. Él me cortó el pelo hasta que yo tenía la edad que ya podía ir a pagar el peso. Pero cuando me iba a cortar el pelo, ese peso lo pagaba con el temor a que ese señor cuando llegara a la casa no me dijera que ese pelo estaba malo. Te va a cortar el pelo como hombre. Siempre lo escuché. Y hasta ahora lo llevo. Eso es mío. Esa es mi herencia. Aleluya. Porque vivo para Dios. Todo lo que hago, lo hago para Dios. Porque Él me salvó, me libertó de las cadenas del pecado. Me hizo libre. Y me hizo libre para que yo exalte su nombre en todo lo que voy a hacer. Y hay muchos no les van a gustar lo que yo hago. Pero vamos para adelante con la meta de agradar a Dios. Aleluya. Esa es la meta mía, agradar a Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que esté a nuestro alcance, agradar a Dios. Aleluya. Y hay días que siento esa reprensión, siento, hermano, ando y me toco y digo yo, y me veo al espejo, porque el espejo es para mirarse. Y digo yo, necesito irme a cortar este pelo. Y ahí ando, hermano. Y hay veces que violo la orden de Dios por una semana, pero en una semana no paso. Es que tengo que ir. Amén, hermano. Pero es porque yo sé que me voy a presentar en la comunión de los santos a alabar a mi Dios. Y Dios nos va a ver, hermano, y yo quiero agradar. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo creo que todos los que estamos en el camino, nuestro anhelo más grande es agradar a nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque yo estoy agradecido. Porque antes yo estaba vendido al pecado. El pecado se enseñoreaba. Porque dice la palabra que todos estábamos destituidos de la presencia de Dios. Porque todos habíamos pecado. Y no podíamos tener comunión con Dios. ¿Y usted sabe cómo se sentía cuando no teníamos comunión con Dios? ¿Cuántos sienten los ríos de agua viva correr por su ser? Y cuando estábamos excluidos de la presencia de Dios, estábamos secos, acabados, hermano, endeudados. ¿Qué más estaban esta gente? Estaban los que estaban en la cueva de Adulán. Haz de cuenta que estábamos en la cueva de Adulán. Estábamos endeudados, enlutados y emproblemados y huyendo. Hermano, no podíamos sentir a Dios. Pero ahora que Él nos ha comprado de nuevo, ¿cómo no vamos a estar contentos y alegres, hermano, y queriendo agradar a nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir? ¿Cómo no? Y usted me puede decir, hermano, entonces es pecado que yo me ponga una camisa manga corta. No, no es pecado. Yo solamente le digo lo que yo hago. Yo hago de poder, mi anhelo es de presentarme de la mejor manera posible. Tengo unos sacos que solamente me los pongo en eventos especiales, ¿verdad? Como cuando se casa un hermano. Yo me voy a preparar aún más todavía porque vamos a honrar a Dios en toda nuestra manera de hacer. No es que el saco tenga mejor agrado de parte de Dios. No, es que estamos en una boda. Usted y yo nos vamos a presentar a Dios así. Usted y yo tenemos una vestimenta nueva.
que está preparada. Y con nuestras acciones o la ensuciamos o la limpiamos. Con nuestras acciones, nuestro caminar. Nos podemos presentar al final del camino, delante de la presencia del Señor, a recibir nuestra vestimenta toda chorreada de ketchup. Y estamos hablando. A la luz de la palabra dice que nuestra vestimenta es ¿qué? Blanca y emblanquecida. ¿Y cómo demanda que la mantengamos? Ayúdeme pues. Sin mancha, ayúdeme. Y sin arruga. Estamos hablando de la vestimenta, no de la cara. Porque hay gente que se gasta un montón de pisto buscando peinarse. Y los años los tenemos pues. Y las arrugas caen. ¿Y qué vamos a hacer? Un anciano de años, ¿cómo le nota que es anciano de años? Vamos otra vez con el pelo. Y vamos otra vez con las arrugas. Porque es anciano de años. Imagínese usted un anciano de años, 90 años, y parece cipote de 14 años. A su nombre, gloria. ¿Cuántos le alaban al que vive? Ahí me va a disculpar bastante usted, hermano, pero es que yo me tengo que meter a donde no me llaman, pero porque así es la cosa. Y ahí vamos cayendo mal, como trompezón en ayuna. Pero hay uno que se alegra, y ese es nuestro Dios, aquel que fue colgado en la cruz del Calvario, donde toda su sangre fue vertida en esa cruz y cayó en la tierra. Aquel a cual le abrieron el costado con una lanza, aquel de cual costado vertió sangre y agua. Él pagó nuestro precio. Él se agrada que usted y yo entendamos, hermano, que hemos venido al camino donde nos hemos hecho cercanos a Dios. Ya no somos extraños, ya no somos excluidos, ya no somos, hermano, ya no estamos prisioneros del pecado, sino que estamos libres para adorar a nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos le alaban al Señor? El que liberta, el que nos libertó está aquí. Gloria al nombre del Señor. Antes éramos esclavos del pecado. A la luz de la palabra, dice que nuestra humanidad estaba vendida al pecado. Por eso es que nosotros fuimos redimidos. Redimidos es comprados a precio. O sea, voy a poner un ejemplo. Hay grupos que secuestran. Gloria a Dios que aquí no hay nada de eso en este país hasta ahora. O al menos que sepamos nosotros inmediatamente. Pero hay otros países que están plagados, secuestran a quien sea para sacarle un dinero. Y si no hay ese dinero, esa vida no la vuelve a hacer. No la vuelve a hacer. De la misma manera, usted y yo, en nuestra humanidad, estábamos destinados a ese fin trágico. Y el precio que se pedía era nuestra vida. Cada uno de nosotros podía morir y hasta ahí llegaba. Nadie podía salvar uno, podía salvar dos o tres, porque éramos pecadores. Pero hubo uno que no conoció pecado. Hubo uno que valía por todo. ¿Qué le parece a usted? Hubo uno que valía por todo. A veces nos equivocamos y decimos que el Señor se hizo pecador. No, no se hizo pecador porque Él no pecó. Él se hizo pecado. En Él, nuestras faltas fueron sobre Él. Encima de Él estaban. Por eso es que cuando Él es crucificado en la cruz del Calvario, no es crucificado Jesucristo por Él mismo. Son crucificados nuestros pecados. Porque por su muerte usted y yo tenemos vida. Porque Él nos libertó con su muerte. No, Él no necesitaba libertarse. Por eso Él resucitó. Porque con su muerte nos dio la vida. La paga del pecado es muerte. Y la muerte la recibió el cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo estaban nuestros pecados. La
falta del pecado, el precio del pecado se pagó en la cruz del Calvario, ya está pagado. Ahí fuimos comprados a precio de sangre. Y ese precio que se pagó nos compró la libertad a nosotros. Por eso es que vale la pena serle fiel al Señor, vivir para Cristo, anhelar, agradar en nuestra manera de vivir a nuestro Señor, aquel que pagó con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? Que nuestra vida refleje que estamos en Cristo. Para algunos parece infantil, dice, hermano, ¿por qué nos explica como si fuéramos niños? De esa manera lo entiendo yo, hermano. No se lo puedo explicar de otra manera, porque de esa manera lo entiendo yo. Cómo el Señor tomó nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, vivamos para Él. Señor es aquel dueño de alguien. En otras palabras, un señor era dueño de muchos esclavos. Y si Él es nuestro Señor, porque así opera Dios. Dios no es un gobierno elegido por el hombre. Dios es un gobierno impuesto del cielo. Así es Dios. Si Él es nuestro Señor, pues preguntémosle a nuestro Señor qué quiere el Señor que haga ahora. Y verá usted que el Espíritu que Él mandó para que esté representándolo a Él en medio de la iglesia nos va a guiar. Si usted y yo lo preguntamos, ese Espíritu que viene de parte del cielo nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. No nos va a perder. No nos va a llevar a perdernos. ¿Cuántos le alaban al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Bendito el que vive y permanece para siempre. Quiero que veamos unos textos, hermanos, en la misma carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 23. Dice, porque la ley nos viene a enseñar que las faltas del humano son pecados. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ese es pecado. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todo eso es pecado. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es pecado. Amén, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero que veamos también una cita en Romanos 1:18 y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Todas estas son pecados notables que el ser humano vive vendido al pecado y haciendo pecado, cometiendo pecado todo el tiempo delante de la presencia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. En Romanos 7:14, vamos a ir, Romanos nos tiene bastante información ahora. En Romanos 7:14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, que dice enseguida, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esa era nuestra condición. El hombre carnal vendido al pecado. Pero de esa manera Dios no nos quiso dejar para siempre. Porque en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, gloria al que vive. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20.
Dice, porque habéis sido, lo espero. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados, ¿por qué dice? Por precio, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice que hagamos cuando entendemos eso? Glorificad pues a Dios, ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿qué dice que es? Los cuales son, ¿de quién son? De Dios. Glorificad pues en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu a Dios, los cuales son de Él, comprados completamente. Hay gente que dice, hermano, son exagerados en la iglesia de Ríos de Agua Viva, son exagerados. Pero, hermano, y cuando entendemos las verdades por la luz de la palabra, ¿cómo? No, aquí no hay discusión, aquí no hay invento de hombre. Lo único que hay es una claridad. Lo único que hay es que ahora miramos mejor porque la palabra nos ha alumbrado. ¿Verdad? La palabra nos ha alumbrado. Y ahora que nos alumbra, entendemos que que nosotros ya no somos propios, hemos sido comprados. Mire, aquí en esta tarde hubieron hermanos que sintieron la bendición de Dios, que solo Dios la puede dar a los huesos, al interior. Los ríos de agua viva, pues. Eso no se experimenta en pecado, eso no se experimenta alguien que ande perdido, no se experimenta cuando andábamos extraviados, alejados de Dios, no se experimenta, no se siente nada de eso. Eso, cuando se miran esas cosas, es cuando se viene y se dice, esa gente está loca, esa gente está mal. Ahí sucede eso. Pero cuando entendemos nosotros que nosotros no somos propios, que ahora habita alguien en nosotros que antes no estaba. Ahora le pertenecemos a Él. Hemos sido comprados por precio, comprados, hermano. Hemos sido redimidos. O sea, alguien que se había perdido, ¿cómo le puedo poner este ejemplo? Vamos a poner un ejemplo. Usted se compra un carro. Ese carro usted lo estuvo pagando 5 años y le faltaban 6 meses. Y usted hizo una falta y no pudo pagarlo. El banco vino y se lo llevó. Y ahora en vez de pagar $1,000, le toca que pagar $3,000 por todos los. Nunca me ha pasado eso a mí. Pero estoy poniendo un ejemplo para ver si nos ponemos a entender. Y usted dice, perdí el carro. ¿Cómo le hago? Y de alguna manera usted se rebusca y saca todos sus ahorritos, quiebra el chanchito, quiebra el gallo, quiebra todo, tiene guardadas las monedas. Quiebra todo, ¿verdad? Donde tiene guardado y lo agarra y lo junta y lo lleva a la máquina para que le den el dinero ¿verdad? Todavía hay máquina, me imagino. Entonces, usted lleva aquel dinero y hasta el último penny lleva y va y lo paga y dice, ahora he redimido mi carro. Lo había perdido, pero ahora lo he redimido, lo he comprado de regreso. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así hizo Dios con nosotros. Nosotros estábamos perdidos, vendidos al pecado, pero Dios pagó el precio que nadie podía pagar. Jesucristo se paró y dijo, es necesario que se cumpla esta obra, la cual Él había sido enviado del cielo para redimir al perdido. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en rescate, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Entonces, ha habido un rescate que ha sido pagado por nosotros. Por precio hemos sido comprados. Ahora glorifiquemos a aquel que es nuestro dueño en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Glorifiquemos a Dios, porque Él se merece gloria, porque Él se merece honra. Él es nuestro Dios. ¿Qué le parece? Gloria al nombre del Señor. Yo espero que este culto de oración que vamos a celebrar el miércoles, que podamos venir con un ánimo diferente, con un ambiente diferente, hermano. Que usted aparte el tiempo, lo ponga en la agenda de este día, yo voy a ir y voy a hablar con Dios.
es necesario, la vida de oración es necesaria en nuestras vidas. El Señor nos enseña con su manera de vivir y Él dice que todos los días Él iba a orar. Hay un tiempo, no sé en el tiempo que usted creció, pero yo crecí en un tiempo que no teníamos reloj. ¿Cuántos crecieron sin reloj? Gloria a Dios. Solamente una hermana. ¿Cuántos crecieron cuando no había luz eléctrica? 2, 3, 4. No le dé pena, porque yo no estoy aquí para avergonzar a nadie. Nosotros crecimos sin luz eléctrica y sin reloj. Pero había una hora que le llamábamos la hora de la oración. Y era la hora que estaba oscureciendo, ¿verdad? La hora que estaba oscureciendo, como a la oración. Alguien le quería decir como a qué hora más o menos fue que pasó algo, y decía, como a la oración. Ya uno sabía que era, ya el sol se había puesto, ya estaba oscureciendo, porque había que orar todas las noches, porque nadie se iba a estar como hoy en día. Hoy no necesita lámpara, hermano. Hoy los ojos de uno son la lámpara, ¿verdad? Porque una vez abre el teléfono, olvídese, ahí ya está iluminado. La gente se maravilla. ¿Quiere ver televisión? Mire a alguien que está viendo el teléfono. Que es pantalla, hermano. ¿Quiere divertirse usted? Siéntase en una silla y mire la gente que está en la sala hoy. Antes la televisión se encendía para ver en la sala, ahora si usted se sienta en la sala para ver a los que están en la sala. Ellos son la película hoy. Ellos son la novedad hoy. Usted los ve cómo se ríen, cómo hacen muecas, cómo hacen cosas, por lo que están viendo. Y usted los está viendo y se está divirtiendo por cómo se miran. A su nombre es gloria. Y se está hasta la 1 de la mañana y no se cansa. ¿Verdad? En ese tiempo no se podía. Hermano, si lo agarraba a la tarde, iba a cenar con la luz del candil y apagarlo porque el gas se acababa. No están haciendo gas ahí al lado, sino que aquí lo comprar en la Pachita. Aleluya. No se acuerdan más. ¿Se acuerdan de las pachitas? ¿Verdad? Y los candiles estaban los candiles carreteros. Habían lujos de candiles, hermano. Estaban los candiles carreteros, ¿verdad? Que llevan un techito y una parte para que los cubra del viento. Y ahí van alumbrándose. Están los candiles que tiran luz a todos lados y están los que tienen mecha larga, mecha corta y todas esas cosas. Entonces, hay, hermano, quien lo sabe preparar mejor. Aleluya. Entonces, es una bendición el poder ver que ahora hay cuánto avance, hay luz, pero nos enseña que usted y yo hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro ser. Glorifiquémoslo a Él. Mire cómo nos tiene de bendecidos. Muy bendecidos. Pero hay que tenerle cuidado también. Porque esas cosas nos pueden llegar a apartar, llevar muy lejos de la presencia del Señor. Pero cuando entendemos nosotros la importancia de que ahora no somos extraños, ahora no somos excluidos, ahora no somos pueblo apartado de Dios, sino pueblo cercano a Dios, pueblo que ahora está en la presencia de Dios. Ahora vamos a anhelar más de Dios. Venimos a la hora de la oración y es de todos los días. Ahora nosotros venimos a orar el miércoles. Un culto de oración, 1 hora, 1 hora y media de oración, y venimos a orar, venimos a hablar con Dios. Nuestros problemas se los traemos al Señor. Señor, aquí está. O venimos a glorificar a Dios porque Él nos ha dado victoria, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido maravilloso. Venimos a honrar a Dios. Entonces venimos a una hora diferente, venimos ahora con un entendimiento diferente. Entonces, todos los días hay 1 hora de oración y es en la noche. Ahí estaba la hora de la oración y de esa manera se marcaba. No sabemos qué horas eran, pero era como la hora de la oración. Alemán, hermano, ya se va con ese regalo de los tiempos, que no hacen mucho tiempo, porque los más que son ancianos pueden contar cosas que ellos aprendieron en los tiempos anteriores. Ahora yo lo estoy compartiendo y con algunos entendemos que sabemos de lo que estamos hablando. Gloria sea el nombre del Señor. Ya que nosotros crecimos en el tiempo de la guerra, en el tiempo donde aunque hubiera tendido eléctrico no servía. Porque aunque hubieran cables tirados ahí, no servían. Llegaba la luz y nada más era el alegrón y se iba otra vez.
porque siempre la cortaban. Gloria al nombre del Señor por los que no crecieron en ese tiempo. No habían tablets, no habían teléfonos, no había televisión. Nosotros también crecimos sin televisión. 2 hermanos, hermano. Entonces, es una maravilla, hermano, una bendición. Entonces, no había televisión. Poco a poco fuimos escuchando que había radio, ¿verdad? Pero ahora ya no se conocen los radios. Ahora es puro internet. Yo le digo el día que China le jale el cable a Estados Unidos y le corte el cable, ese día, hermano, a que va gente que se va a ir a colgar. Yo le digo, no se cuelgue, agárrese de Cristo. No se vaya a ir a colgar, porque va a haber un día, eso es verdad, va a haber un día que el internet va a desaparecer. Hoy ya están preocupados. ¿Va? Venga Cristo, porque el final del mundo no es el internet. La salvación es Cristo. El mundo se acaba, el mundo se destruye, pero usted y yo vamos a salvo. Nos levantamos para ser salvados mientras ahí está el caos en la tierra, la iglesia está gozándose en las bodas del Cordero. Se va a ir el internet, se va a ir la señal. La señal se va a ir. Dice, no hermano, yo voy a tener wifi, ¿verdad? No, yo voy a tener wifi, dicen en Estados Unidos. No, a mí no se me va a ir, hermano. Sí se va a ir. Se va a ir la señal. Pero la señal del cielo no se va. Cada vez que lo buscamos en oración, esa señal sirve.